Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Con mi acostumbrado saludo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y en el seno de toda su familia. Bienvenidos a su programa Panorama Profético. Mi nombre es Francisco Antonio Calvo de Horta. Soy conferencista en temas relacionados con profecías bíblicas y soy egresado del Instituto de Líderes Cristianos. El tema que les traigo hoy está relacionado con la profecía del libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 8 y 9, el cual trata sobre el toque de la segunda trompeta. Este tema profético está relacionado con el segundo ángel cuando toca la trompeta. El texto nos dice, o el pasaje bíblico, que como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Este es el pasaje que nos trae el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. En este video, al inicio, ustedes pueden apreciar algunas imágenes cayendo sobre el mar, asemejando a una montaña o un meteorito. Pero esto no es el significado de la metáfora. Ya a continuación les estaré dando a conocer el contexto bíblico de esta gran montaña. Para poder entender el mensaje que Dios ha puesto en su palabra, nos toca aplicar lo que es la hermenéutica y la escatología bíblica. Ya como lo había manifestado en los anteriores videos, que son pasajes o textos metafóricos y que hay que discernirlos literal y espiritualmente para poder saber su significado. Veamos entonces de qué se trata. Comencemos con el toque de la trompeta del segundo ángel o la segunda trompeta. Esto nos manifiesta o nos quiere decir que el ángel está anunciando el evento a suceder sobre la tierra. Veamos, durante la historia hemos encontrado que ha sido muy utilizada la trompeta para dar anuncio de eventos como ritos importantes y demás. Veamos un ejemplo en la antigüedad. A los que se le llamaban atalaya, o que son los vigilantes de la guardia, en ese tiempo ellos utilizaban la trompeta. Cuando se veían acercar al enemigo, ellos comenzaban a tocar la trompeta dando la voz de alarma. De la misma manera, actualmente se utilizan para protocolos militares. En los casos de los señores presidentes, cuando visitan una nación, es allí que los reciben con el sonar de las trompetas, anunciando que ya el presidente o el personaje está ahí, a la puerta. Ese es el sentido del toque de la trompeta, a anunciar eventos. En este caso de las escrituras bíblicas, hemos analizado durante los estudios y hemos visto que los toques de las trompetas que se anuncian en el Apocalipsis avisan sobre el fin de los tiempos. Es decir, que el día en que se toque cada trompeta se presentarán eventos catastróficos en la tierra. Cada toque de trompeta
tienen unos hechos diferentes del uno a los otros. Contamos también que hay una diferencia del tiempo de toque de una trompeta a la otra. En estos estudios que se hicieron, pudimos analizar que son 6 meses de diferencia de un toque de la una a la otra. Se preguntarán por qué. Veamos, son en total 7 trompetas. Estas 7 trompetas usted las multiplica por 6. 6, que son 6 meses, 6 por 7 nos da 42 meses, las 7 trompetas. Y este tiempo es el que le fue autorizado o asignado, según la palabra, al anticristo para gobernar en la tierra, según la ley de Dios. Pueden ustedes verificar en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Allí nos dice el pasaje que se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Esto es el tiempo de las 7 trompetas que les había pronunciado anteriormente. 6 meses una de la otra. 6 por 7, 42, que es el mismo tiempo que se le dio al anticristo para reinar en la tierra. Entonces espero que quede claro, el toque de una trompeta a la otra son 6 meses. Cada 6 meses va a haber eventos diferentes hasta que se cumpla o se consuma con la 7ª trompeta. Bueno, veamos ahora, continuando con la hermenéutica del tema de la gran montaña del pasaje. Esta nos dice que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Bueno, veamos de qué se trata esta gran montaña. Muchas personas piensan que una gran montaña cae del cielo al mar, como lo vimos en las primeras imágenes del video. Entonces déjenme decirles, mis queridos amigos, que estos son temas metafóricos, ¿sí? Por lo tanto, los estudios que se hicieron nos determinaron que en el lenguaje simbólico de la Biblia, o sea, en el libro de los símbolos bíblicos, la palabra montes o montañas representan reinos, o sea, reinos aquí en la tierra. Y como es una gran montaña, significa que son muchos reinos unidos los unos con los otros. En este caso, esa gran montaña viene a significar muchas naciones. Ejemplo, la OTAN hace un reino. Son muchas naciones que están afiliadas y asociadas a la OTAN. Ese es un reino contra el otro reino que no hace parte de la OTAN, los que no están alineados. En este caso tenemos Rusia, China, Corea del Norte, Siria y muchas naciones más que no hacen parte de la OTAN. Entonces, esta gran montaña significan todos estos reinos, los cuales entrarán en conflicto. Más adelante les estaré informando los unos con los otros. Entonces tenemos muy claro que esa gran montaña que habla el pasaje bíblico significan reinos en la tierra, o sea, naciones contra naciones, muchos reinos es lo que significa. La gran cantidad de reinos significa esa gran montaña. Además, no es una montaña pequeña ni tampoco mediana, sino grande. Es una gran montaña prendida en fuego. Toda esta gran montaña, digamos desde la base hasta la cima, ardiendo en llama todas sus laderas, arrojando hacia el cielo enormes cantidades de humo y ceniza. Este sería un espectáculo no es menos que aterrador.
en esta escena, que sería la posible convicción de que esta gran montaña de la segunda trompeta viene a representar a los grandes imperios, a los reinos navales o las fuerzas navales actuales aquí en la tierra. El mundo será testigo de presenciar el cumplimiento a plenitud de esta profecía a su debido tiempo. Entonces, en síntesis, la gran montaña ya sabemos que son los reinos, ¿sí? Nación contra nación, muchos reinos. Bueno, ahora miremos el pasaje bíblico que también nos dice que ardiendo en fuego. Miremos a ver qué es eso, ardiendo en fuego. En los contextos bíblicos y proféticos, el fuego comúnmente señala violencia, señala guerra, señala destrucción. Lo que es el fuego, usted sabe que el fuego es destructivo. Miremos entonces el fuego entre estos poderosos imperios navales que son representados por esta gran montaña, los cuales arderán con el fuego de la violencia y de la guerra. Están al rojo vivo, de su interior salen llamas y humo en gran cantidad. Esto es lo que significa el fuego, la guerra de la violencia entre las naciones. Ahora veamos por qué fue precipitada en el mar. La gran montaña ardiendo en fuego está cerca del mar. No se encuentra lejos del mar, sino cerca. Tan cerca que puede ser precipitada en el instante en el mar, pero tienen sus bases en tierra firme. Pero como la palabra dice, fue precipitada en el mar, en esta circunstancia, al ser representada correctamente en las escrituras, esta gran montaña viene a armonizar con el pasaje de la profecía, con los grandes imperios navales actuales del mundo, que son los gobiernos y que tienen el control de las costas con delimitaciones geográficas y con acceso a los mares. Veamos entonces la palabra precipitada, que es lo que quiere decir, arrojada con violencia. Precipitar o despeñar, arrojar o derribar de un lugar alto. Según los vocablos de consulta que se hicieron en este tema de bibliotecas públicas, pudimos darnos cuenta de que precipitar o despeñar es enviar a las tropas navales, obviamente, a ese encuentro violento de la guerra, digámoslo así, ¿sí? Porque van a entrar en guerra. Entonces se precipitan, obviamente, al mar, a ese encuentro de nación contra nación o con las fuerzas navales. Todas las fuerzas navales son las que entrarán en guerra. Pero veamos también qué nos dice este boceto que tenemos del drama de la segunda trompeta. Para una mayor claridad, este tema no implica, ni dice el pasaje, muy claro, no implica, ni dice el pasaje bíblico, que el propio Dios, nuestro Padre Celestial, precipitara la gran montaña ardiendo en fuego en el mar. Ni tampoco dice que la gran montaña caerá del cielo. Esto para mucha claridad. Y entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿quién o qué poder
la precipitaría? Haríamos una pregunta o haríamos una serie de preguntas. ¿Cómo y cuándo? ¿Y por cuánto tiempo? Vemos que el pasaje bíblico son asuntos del mismo brevísimo pasaje, del cual no define. Y a los analistas, a los teólogos, a los profetas, a los letrados en la palabra de Dios, a los pastores, a los que predican, les corresponde determinar la metáfora con la poca información allí registrada en el pasaje. Como son temas proféticos, somos muy pocas personas los que se encargan, obviamente, de definir esta metáfora, porque se requiere no solamente del Espíritu Santo, del discernimiento, del conocimiento, sino de tiempo. Hay que investigar, hay que buscar, y esto se requiere de mucho tiempo. Y por eso, o por esto es precisamente lo que intentamos hacer en este programa profético, y poder dar una mayor comprensión y una perspectiva al lector y a todos los que predican la palabra al respecto. Veamos entonces, suponiendo que Dios mismo sea quien precipitara la gran montaña ardiente en el mar, aún nos tocaría explicar cómo y cuándo y por qué lo haría nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo haría el Todopoderoso morir a la tercera parte de los seres vivientes que estarán en el mar para este gran evento apocalíptico? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo destruiría Él la tierra y la tercera parte de las naves, como establece el pasaje? ¿Se valdría de intervenciones milagrosas acaso, o de su poder para causar tanta muerte y destrucción en el mar? ¿O se manifestaría a través de las entidades humanas y fuerzas naturales ya existentes en la tierra? Bueno, déjenme decirle, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, que la respuesta a estos interrogantes la tiene nada más y nada menos que el capítulo 10 o el capítulo 11, versículo 18, repito, el capítulo 11, versículo 18 del libro de Apocalipsis, que nos dice que es el hombre el que destruye la tierra, y es ese mismo hombre el causante de esta guerra naval. Este evento de la segunda trompeta se da a través de una guerra naval a nivel global. Entonces, para que tengamos mucha claridad en esta parte del tema, para que no vaya a haber alguna confusión con esa gran montaña. Ya sabemos que esa gran montaña se refiere a las fuerzas navales de todo el mundo, a toda esa fuerzas militares, porque también entran aviación, entra también la infantería, porque de la tierra también se atacará. En fin, entonces todo esto lo hace esta gran montaña, los gobiernos a nivel global, las bases militares y toda la logística de los ejércitos. Bueno, veamos ahora lo que nos dice el verso apocalíptico número 8. También nos dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte, es decir, una parte sustancial, pero no la mayor parte. Dice la tercera parte. Esto significa
que la destrucción que causarán los imperios navales según la guerra es bastante, pero no sería total, sino limitada, ya que los daños se dan en una tercera parte. Y ahí el mar, como dice el pasaje, se convierte en sangre, pero no es que el pasaje está diciendo que el mar se convirtió en sangre. Recuerden que esto es una metáfora y hay que discernirla, ¿sí? No es que el mar de la noche a la mañana se convierte en sangre, ¿sí? Sino es que se tiñe de rojo por las aguas de los mares donde pelearán los grandes imperios navales. O sea, a causa de la guerra, de tantas muertes, tanto humanas como animales, el mar se tiñe de rojo de la sangre. El rojo de la sangre de millones de peces, animales marinos que mueren a causa de las batallas. Además, se dará la contaminación masiva que produce tanta muerte y destrucción. Es ahí donde el mar se tiñe de rojo. No es que se convierta, sino que se tiñe de rojo. De la sangre de ese gran número de combatientes humanos muertos o heridos, así como de animales marinos durante la guerra naval. Entonces, creo que queda claro esa parte. El mar no se convierte en sangre, sino que se tiñe de rojo con la sangre derramada de los combatientes y de los animales. Nos hacemos una pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias de esta batalla o guerras navales? Veamos, la determinamos según los análisis de la siguiente manera. Primero, muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, o sea, seres humanos y también animales marinos de todas las especies. Segundo, se destruye la tercera parte de las naves que entran en batalla, así como las naves comerciales que puedan estar en el momento del conflicto naval. O sea, se destruye, como dice el pasaje, la tercera parte de las naves. Tercero, una tercera parte del mar se tiñe de rojo, o sea, de sangre, sangre derramada de los combatientes. Y hacemos aquí una aclaración de los estudios que se hicieron hasta el momento. En estos análisis de investigación académica no se han encontrado datos específicos sobre la muerte a gran escala de seres marinos causada por acciones bélicas. Hasta el momento no pudimos encontrar esa estadística de esta gran magnitud de la pérdida de animales marinos por causa de una guerra fuera de la Segunda Guerra Mundial, pero no establece, como nos dice este pasaje bíblico actualmente. Otra pregunta que nos hacemos: ¿qué podría ser la causante de la muerte de estos seres? En los análisis de estudio y conocimientos teológicos, esto podría ser el efecto que causarían las cantidades de explosivos que utilizarán en la superficie de las naves y los que se encuentren bajo del agua del mar. En una hipótesis que hicimos, esto podría ser las grandes explosiones nucleares, submarinas y la radiación con una reacción en cadena con otros explosivos que se encuentren en el mar. Generaría grandes explosiones, tanto en la superficie como en el interior o debajo de las aguas del mar. En este análisis escatológico también nosotros descartamos la posibilidad de un asteroide, porque muchos dicen o han
predicado que es un asteroide que cae. No, no es un asteroide como ya lo habíamos enunciado, porque debido a esto, si fuera un asteroide, caería en una sola parte del mar y no como está escrito en una tercera parte. Entonces descartamos por tal motivo que no se trata de asteroides, y como ya explicamos el significado de la gran montaña, que son gobiernos navales a nivel global, entonces descartamos de ese asteroide. Bueno, y los efectos que causaría esta guerra naval son muy desastrosos, ya que afectaría de manera directa la vida de la fauna marina en 1/3 y la vida misma del hombre, así como la contaminación del agua de mar y del medio ambiente y las radiaciones que generen las armas nucleares. Hicimos un análisis y es muy claro que el mundo actual es el escenario en el cual una gran batalla literal tomará lugar o toma lugar debido a las malas acciones de los gobiernos de turno, por nuestras acciones erróneas y de no cumplir la ley de Dios como lo demanda Él en su palabra. Dios toma las acciones para castigar a aquellos que menosprecian su ley, y el propósito que Él tiene para este mundo es limpiar la casa para la venida de su Hijo Jesucristo, quien tomará posteriormente el control después de todos estos castigos anunciados en su palabra. Por lo tanto, para aquellas personas que se oponen a los propósitos de Dios, van a pagar un precio y se van a enfrentar al azote y al juicio de Dios. Por otro lado, todos los creyentes que caminamos en su ley tenemos una gran responsabilidad de mantenernos firmes en su palabra y preservar hasta el fin, porque Dios va a vencer y Él es soberano Señor. Y si nosotros, los que caminamos en su palabra, vemos que los caminos se tornan un poco difíciles, debemos mantenernos en la fe. El propósito de la ley de Dios, aquí lo más importante es recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y reconocer que Él ha hecho todo el trabajo por nosotros. Ya pagó el precio con su sangre por nuestros pecados para liberarnos a nosotros de la muerte y del castigo eterno. Nuestro Padre Celestial requiere que nosotros demos un paso, y ese paso es recibir a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, confiando total y únicamente en Él como el camino de la salvación. Mis queridos amigos, la finalidad de todo esto es que debemos reconocer nuestros errores cometidos en la vida y buscar el perdón y la reconciliación por haber infringido la ley de Dios. Constantemente, los que no están familiarizados con la ley de Dios viven infringiéndola, y debemos buscar de ellas el perdón y la reconciliación, y así se pueda absolver la sentencia que pesa sobre cada uno de nosotros. Pero para esto debemos acudir a nuestro abogado. Nosotros tenemos un abogado aquí en la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por Dios como abogado divino, y solo nos pide dos cosas, dos cositas para ser justificado: creer en el Evangelio de Dios y arrepentirse. Es lo que nos pide.
Como seres humanos debemos prepararnos para ser ciudadanos del reino de Cristo Jesús aquí en la tierra cuando Él esté ya gobernando. En este tema bíblico, pues hicimos una reflexión, y es invitar a las personas que no han tenido la oportunidad de leer las Escrituras aún, para que de hecho la busquen y puedan tener la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo, o sea, aquí en la tierra, otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así lo dispuso Dios en su ley, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos 4, capítulo 4, versículo 12, habla del tema. Pero no es que San Juan, San Miguel, San Pedro, la Virgen, lo que comúnmente le llaman los santos aquí en la tierra, no es a través de ellos, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así está registrado en la ley de Dios, ¿sí? A veces hay muchas creencias y uno respeta todas esas creencias, pero si las analizan, están fuera del contexto de la ley de Dios, ¿sí? Y si las personas se aferran a unas normas, a unas tradiciones erróneas, pues no van a obtener un buen resultado, no van a obtener una salvación, porque están equivocadamente yendo por el camino equivocado de la ley de Dios. Entonces invitamos para que analicen, revisen, ¿sí? Y busquen de la verdadera ley de Dios, sus mandamientos y su ley. Teniendo fe y creer en nuestro Señor Jesucristo se puede lograr la salvación según la gracia de Dios. Bueno, mis queridos amigos, estaré más adelante en el próximo video continuando con estos temas proféticos que no han sido fáciles, pero gracias al Señor que ha dado el discernimiento, el conocimiento de estos temas, para que la mayoría de los que predican la palabra tengan en cuenta, hagan su escatología, hagan su hermenéutica, y juntos con la junta directiva de sus congregaciones toquen el tema y lo den a conocer a las congregaciones en pleno. No desprecien la profecía, porque es un mandato y una ley de Dios, ¿sí? Para salvación y preparación para los no creyentes, y preparación para los hermanos ya creyentes en la fe. Bueno, mis queridos hermanos, bendiciones, y nos estaremos comunicando en el próximo video. Paz y gracias para todos.